nos ponemos en la brecha interceder, pero con la autoridad que nos da el Espíritu de Dios, ¿no? Vamos a hablar sobre los eslogan. ¿Saben qué es un eslogan? Como un dicho. Dice el diccionario que el eslogan es una frase o palabra corta, fácil de recordar para identificar algo que queremos que la gente sepa. Por decir algo, si yo digo a ustedes la chispa de la vida, ¿saben cuál es el eslogan de la vida? Coca-Cola. Coca-Cola. Si yo digo a ustedes ahorren dinero y vivan mejor, es de Walmart. Walmart tiene su eslogan. Publix dice donde mercar es un placer, ¿verdad? Pero con bastante plata. Eso es el eslogan, ¿verdad? Que tenemos una frase corta pero fácil de recordar. Y yo estaba pensando, dije, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que tener un eslogan. Porque si las grandes compañías, todo el mundo quiere darse a conocer y con frases cortas y pequeñas, tienen su eslogan, nosotros como cristianos, como hijos del Señor, tenemos que tener nuestro eslogan. Y yo pensé que un eslogan sería nacimos para adorar y para servir. ¿Verdad? Es un eslogan poderoso, ¿no? En Costa Rica, cuando estuvimos nosotros en los tiempos allá estudiando, hay una iglesia que ese eslogan me cautivó y lástima que los ciegos no quisieran correrlo para nosotros. Decían, entramos para adorar y salimos para servir. Es un eslogan, o sea, ahí dice todo en esa frase. Entonces, yo pregunto, ¿ustedes alguna vez han escuchado la frase popular que dice, el hombre que no vino para servir, el hombre que no vino para servir, no sirve para vivir? ¿Sí me han escuchado? Sí, sí. Esa frase es muy célebre de la Madre Teresa de Calcuta, pero esa frase más que todo está basada en la palabra de Dios en Mateo 20:28, cuando nos dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar, ¿qué? Su vida en rescate por muchos. Ese eslogan que yo pienso, nacimos para adorar y para servir, lo dice todo. Porque si nosotros vinimos a este mundo, realmente ¿a qué fue? A adorar a Dios, ¿verdad? Y dentro de la adoración está el servicio. Cuando tú adoras a Dios, comienzas a obedecerlo, a conocerlo, comienzas a seguir sus pasos y sobre todo comienzas a ¿qué? A servirlo, a servirle a Él. Y cuando nosotros servimos a nuestros hermanos, le estamos sirviendo ¿a quién? A Dios. Entonces en Mateo 20:28 nos dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy deseo que hablemos, hermanos, del don de servicio, ya que este don es una actitud que con el tiempo se ha ido desapareciendo. Poco a poco ya no vemos el don de servicio en los creyentes. Hoy en día ya el servicio ya no es un don, ni es algo que nos nace a los creyentes. Decimos que es un don, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que es un don. La Biblia dice en Romanos 12:5-8, dice, tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de su fe. El que tiene el don de ¿qué? De servicio, el servir. El que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad y el que preside con rectitud, el que hace misericordia, ¿por qué? Con alegría. Versículo 7 dice, el de servicio, ¿en qué? En servir. Entonces, el don, el servir es un don que Dios ha colocado y dice que Él repartió, pero el don es de servicio, nos lo dio a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios. Todos tenemos el don de servicio. Hoy en día son pocos los que desean servir por amor y de corazón, pero son muchos los que desean ser servidos. Nos damos cuenta, hermanos, ¿verdad? Que hoy en día prácticamente ir a la iglesia es como ir a un cine, a un teatro. Hoy en día la gente se alista el domingo para la iglesia y llegan a la iglesia y se sientan ahí a ver qué piensa el espectáculo, pasó la alabanza, pasó la prédica y nos fuimos y ya. Cuando tú vas al cine,
¿qué haces? Compra la boleta, compra ahí el popcorn, la gaseosa y se sienta y ve la película y la película y se acaba el film. Así estamos nosotros hoy en día en las iglesias. Estamos llevando o viendo la vida cristiana como si fuera cada domingo un espectáculo. Entonces, son muy pocos los que desean servir con amor, pero son muchos los que desean ser servidos. Son muchos los que desean, cuando voy a servir, a ver qué provecho saco, o cuánto me van a pagar, o qué me van a reconocer. Pero el servicio de amor, de corazón, ya no se ve. Hermanos, para el mundo del día de hoy, el ser servido es lo más importante. En el mundo en que vivimos, que nos sirvan es más importante que servir. Hoy nos sentimos más importante cuando nos sirven que cuando nosotros servimos. En nuestra sociedad y nuestra cultura, el que sirve es considerado como menor persona, se menosprecia. El que sirve es considerado como alguien que podemos nosotros pisotear y lo menospreciamos. Y muchas veces el que sirve no es digno ni siquiera de una palabra de agradecimiento ni de reconocimiento. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que el que sirve es como el empleado, como el que tiene la obligación de estar ahí pendiente a mi necesidad. Por eso nosotros llegamos a la iglesia y vemos que alguien está en la puerta sirviendo y la gente dice, ay, buenos días, y pasa y ni siquiera le pone empleado. Pero hermanos, yo quiero decirles que cuando nosotros servimos al Señor, es igual de importante los que predicamos, los que cantamos, como los que servimos en la puerta, como los que hacemos el café, como el hermano Jorge que nos ayuda, todos el servicio es igual de importante. Aquí no es por jerarquías que digan, no, es que el pastor es el importante, el que sirve, el que es el único. No, aquí todos somos importantes. Y esa es la bendición de Dios, que el Señor creó muchos miembros en el cuerpo. Y todos los miembros son igual de importantes. Todos los miembros son igual de importantes, porque digamos, yo soy importante porque predico, y yo no puedo estar predicando haciendo el café, ¿verdad? No puedo estar predicando y acomodando sillas, no puedo estar predicando y pendiente de las personas. El Señor colocó a cada uno su don, y ese don es preciado, ese don es perfecto. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo ha querido dar. Entonces, hoy en día son muchos los que prefieren ser servidos que servir. Pero en el mundo vemos que tiene un concepto equivocado del don de servicio. Todo el mundo prefiere que le sirvan y pagar y ver a la persona como muy pocas cosas. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que aunque en la escala de valores del hombre el servicio está en el nivel más bajo, en la escala de cómo Dios ve las cosas, como Dios valora las cosas, el servicio es lo más alto en la dignidad de los dones. El servicio es lo más alto en la dignidad de los dones. Mateo 20:26 dice, pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué? Vuestro servidor. O sea, el Señor está diciendo, si tú quieres llegar a ser grande en la obra, comienza por abajo. Hermanos, y eso es lo bonito de la palabra de Dios. Que nosotros para llegar a ser grandes, para poder llegar a representar lo que el Señor es, tenemos que empezar por debajo. Y cuando uno comienza por debajo, comienza a aprender humildad, comienza a tener misericordia, a tener bondad. Porque si llegamos directamente a la parte de arriba, vamos a llegar a mirar los de abajo como poca cosa. Pero cuando lleguemos nosotros arriba, después de haber comenzado desde el nivel más bajo, vamos a saber y entender las necesidades por las que están pasando la gente. Entonces, Mateo 20 nos dice que nosotros, si queremos ser grandes, tenemos primero que servir. Y esto nos deja ver claramente, hermanos, que para los cristianos el servicio no es una opción. Es algo que debemos incluir nosotros y practicar en nuestra vida y nuestro devocional diario. El don de servicio es algo que tú y yo debemos practicar a diario. Yo quiero contarles un secreto. Yo para la cocina soy nulo. Para la cocina soy nulo. Pero soy especialista en hacer desayunos. Y me fascina a mí levantarme y atender y darle desayuno a mi esposa. ¿Pero qué es el desayuno? Unos huevos, que los huevos hacen solos,
un café que lo hace la cafetera y un pan que lo meto en la tostadora. Ese es el desayuno que yo hago. Pero soy feliz porque le puedo servir a ella y a los invitados que están en la casa, al menos en ese momento. Yo quisiera de desayuno tenerles un... ¿sabes? Sí, pero aseguro que si me pongo a hacer cosas... Pero bueno, me nace y me gusta hacerlo. O sea, me siento bien y aunque sé que siempre sirvo café, no pan y nuevos, pero me gusta. Y soy feliz haciendo... Sí, soy feliz haciendo y sirviendo a nuestros hermanos. Pero muchas veces nosotros, hermanos, en nuestro fervor bíblico, enfatizamos que la salvación no es por obras. Y está en todo lo cierto. La salvación no es por obras, sino es por fe. Pero ¿qué pasa? Que nos damos cuenta, hermanos, y no somos capaces de apreciar plenamente que hemos sido salvados ¿para qué? Para hacer buenas obras. Tú no fuiste salvado para venir a la iglesia a sentarse todos los días a no hacer nada, ni para que salga a la calle a hacer nada. Tú fuiste salvado ¿para qué? Para hacer buenas obras. Vemos lo que dice Efesios 2:10. Efesios 2:10 nos dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviéramos ¿en qué? En ellas. O sea, que las obras que estamos haciendo no es porque nosotros hayamos hecho, sino porque el Señor las preparó, el Señor las tuvo listas, ¿para qué? Para que nosotros anduviéramos ¿en qué? En ellas. Entonces, la salvación viene por fe, no por obras. Pero la salvación tiene, hermanos, un concepto que nosotros tenemos que estar en las buenas obras que el Señor ya preparó de antemano para nosotros. Tengamos en cuenta, hermanos, que el servicio, el don de servicio es el corazón de la vida cristiana. El servicio es el corazón de la vida cristiana. ¿Por qué decimos esto? La Biblia nos dice que Jesús vino ¿a qué? A servir y ¿a qué? Y a dar. Jesús vino a servir y a dar. Y esos dos verbos, el de servir y de dar, pueden definir tu vida acá en la tierra. Si Jesús vino a servir y a dar, ¿quiénes somos nosotros para llegar a este mundo y no seguir los pasos de Jesús? Jesús vino a servir y a dar. Tú y yo nacimos con un propósito definido de Dios de venir a este mundo que adorar a Dios. ¿Cómo lo adoramos? Sirviendo y dando. Sirviendo y dando. ¿Saben por qué? Es que servir es un propósito de Dios. El servir es un propósito porque el Señor quiere que nosotros le adoremos, y la manera en que le adoramos es cuando le servimos aún a nuestros hermanos. Pues estamos en servicio. Yo deseo hoy preguntarles algo importante, hermanos. Y es que nuestra responsabilidad y nuestra obligación como creyentes, tu responsabilidad y mi responsabilidad como creyentes, es entender y saber el verdadero propósito por el cual vinimos a este mundo. Yo pregunto, ¿tú sabes cuál es el verdadero propósito por el cual viniste a este mundo? A servir a Dios. A servir a Dios, a adorar a Dios. Porque, amados, déjenme decir algo. El que no sabe ni ha entendido el por qué vino a vivir a este mundo, no sabe ni entiende cuál es el propósito divino. Y por lo consiguiente, el que no entiende el propósito divino se está perdiendo de las bendiciones que hay en el plan de ¿qué? Y el propósito de Dios para el tiempo en que estamos viviendo. Si tú no has entendido el plan y el propósito de tu vida, déjame decirte que estás perdiendo las bendiciones que tiene Dios para tu vida en este momento en el cual estás viviendo. Partamos, hermanos, de la base que ninguno de nosotros escogimos dónde vivir. Ninguno de nosotros escogimos ni el tiempo ni el lugar de vivir. Fue Dios quien escogió el tiempo y este lugar para que nosotros cumpliéramos su propósito acá en la tierra.
Tú no dijiste, yo quiero nacer en el año 59, 61, 73, yo quiero nacer en Estados Unidos. No, el Señor fue el que decidió cuándo, cómo y dónde íbamos a nacer con nosotros. ¿Para qué? Para que cumpliéramos el plan y el propósito que Él tiene aquí en la tierra. Fue Dios quien nos escogió para vivir en este tiempo específico. Fue Dios quien nos escogió para vivir en este lugar específico. Y por consiguiente nos envió con un propósito definido. Dice 1 Pedro, versículo 1 y 2. 1 Pedro 1, 2. Dice, elegidos según el pleno conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces estamos viendo que yo no escogí dónde nacer, no escogí cuándo nacer, sino dice elegidos según el pleno conocimiento de Dios para la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora vayamos al libro de Juan. ¿Qué cita? ¿Perdón? ¿Qué cita la... 1 Pedro 1:2. Ahora vayamos a Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Lo tienen? Juan 15, 16. Dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves ¿qué? Fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces estamos viendo, hermanos, que no fue tu decisión nacer en este país, en este tiempo, ni en el país que naciste. Estamos viendo que todo fue un plan perfecto del Señor. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero, hermanos, lamentablemente nosotros tenemos un concepto errado de servicio, y es simplemente un ejemplo. Cuando en la mañana, el domingo, la gente va a su iglesia, le pregunta a uno, ¿para dónde vas? Le pregunta a la gente, ¿para dónde vas? Y responden, voy para el servicio, ¿verdad? Voy para el servicio. Cuando la realidad es que van a la iglesia simplemente a que acertarse para que les sirvan. Cuando dice uno voy al servicio, es porque va a ir a servir. Y en la obra del Señor hay mucho trabajo que hacer. No solamente es venir a predicar y a cantar, en la realidad hay mucho trabajo. Entonces, si tú dices a un hermano, a un creyente, ¿para dónde vas? Dice, no, voy para el servicio. Y están tan equivocados, porque van al servicio es sentarse a esperar a que les sirvan. Hoy más que nunca, hermanos, nosotros tenemos que cambiar la actitud hacia el servicio, y así podemos nosotros entender que el servir es una bendición. Escuchen bien, hermanos, el servir a Dios es una bendición, no es una carga, no es un trabajo, es una bendición servir a Dios. Yo pregunto, ¿ustedes saben cuántos habitantes hay en el mundo? Según en el año 2016 contaron 7.442 billones de personas. Yo quiero que piensen por un segundo que entre estas 7.442 billones de personas, tú y yo fuimos escogidos por Dios. Billones de personas. Rafael, entre 7.442 billones de personas, tú fuiste elegido por Dios. ¿No es un privilegio? Claro que sí. ¿Verdad? Es un privilegio. Si hace una rifa de 100 pesos y la gana uno y que, ay, yo me gané porque 100 pesos. Ahora, entre 7.442 billones, tú fuiste escogido. Eso es un privilegio que muchos no tenemos en cuenta, ¿verdad? No sabemos la bendición tan grande de servir a Dios. Hermanos, yo quiero que entendamos que no hay mayor honra en esta vida que servirle a Dios. No hay mayor privilegio que servirle a Dios. ¿Por qué? Porque Él está buscando personas con un corazón dispuesto que quieran formar parte activa en los planes que Dios tiene para la humanidad. Ese es el propósito de Dios.
Dios está buscando personas con corazones dispuestos, que estén dispuestas a ser activos, a seguir en la obra. ¿Para qué? Para el plan que Dios tiene para la humanidad. ¿Cómo debemos servir? Muchos me han pedido, ¿cómo debemos servir? No sé cómo servir. Si tú no sabes cómo servir, el mejor ejemplo que tenemos cómo servir lo encontramos ¿en dónde? En la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra. Miremos Filipenses 2, 6, 8. Filipenses 2, 6, 8. Dice la palabra del Señor: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Hermanos, dice la palabra que siendo Dios, se despojó a sí mismo, no se aferró a quién era, sino se despojó a quién era, se despojó y se hizo hombre. ¿Para qué? Para ser obediente. Para ser obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Entonces, hoy en día escuchamos muchas excusas para no obedecer el mandato divino. Una de ellas está en la batalla que si nosotros somos aptos o no somos aptos para servir. Hoy en día le dice a la persona: no, Dios siempre está diciendo que usted puede colaborar. Pastor, es que yo no sé si soy apto o no soy apto para servir. Yo tengo que primero mirar mis cualidades y mirar lo que el Señor me está dando. Pero muchos dicen: no somos lo suficientemente idóneos. Otros dicen: no somos maduros para servir a Dios. Pero en realidad no se trata de cuán buenos o perfectos seamos, sino de cuán poderoso es Jesucristo para hacer su voluntad en cada uno de nosotros. No se trata de cuán inteligente eres tú, de cuánto sabes, cuánto tienes. Se trata de cuán es poderoso Dios, de cuán es poderoso Jesucristo para hacer la obra, para hacer su voluntad en nuestras vidas. Si Él te escogió a ti, si Él colocó los ojos sobre ti, es porque Él confía en ti. Todo lo que nos fortalece. Amén. Hermanos, cuando el Señor llama, Él capacita. Él no va a llamar a un letrado, a un doctor, a un sabio que tenga tu palabra porque sería fácil. Cuando el Señor llama, el Señor capacita. Yo me he cansado de repetir esto y es algo que lo digo siempre porque en mi testimonio de real, yo lo veía difícil yo predicar. Porque hay unas personas que tartamudean mucho, hablaba con alguien y yo pensaba en público va a ser peor, yo no voy a poder. Y ese era el temor mío. Y cuando el Señor me llamó a la obra, que comenzamos a trabajar, como dice en su palabra, primero fuimos mujeres, luego en la puerta, en el parqueadero, en los niños, en los matrimonios, y cuando llegué ya por misericordia del Señor a predicar, hermanos, el Señor soltó mi lengua. Soltó mi lengua. Hasta mi familia me decía a mi esposa: yo no entiendo lo que habla Oscar, pero cuando me paro en el altar, entienden todo. Y no es porque yo haya perfeccionado mi léxico, ni porque el Señor ha hecho la obra en mí. Entonces, muchos dicen: no, es que no tengo madurez, no tengo la preparación. Y yo quiero que entiendan, hermanos, que lo que el Señor le importa es ver que Él mostrándose el poderío que Él tiene para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Muchos piensan que Dios está buscando capacidad, pero Dios lo que está buscando es disponibilidad. Dios no le interesa la capacidad, Dios es la disponibilidad que tengamos. Pensemos que tenemos que ser capaces para servir a Dios. Todo el mundo dice: no, es que yo tengo que tener capacidad para servir a Dios, yo tengo que tener inteligencia, destreza para servir a Dios. Pensamos que tenemos que ser personas perfectas, con intelecto o cierto grado de preparación, hermanos. Pero yo quiero que entendamos que
A Dios no le importa lo que tú tienes, lo que sea, lo que pienses. A Dios lo que le importa es ver tu corazón dispuesto a servir y a ser obediente, dispuesto a hacer la obra que Él quiere que hagamos. No le importa sino el deseo que tengas por hacer la obra. 1 Corintios 1, 27, 29. Para los que dicen es que yo no soy preparado, es que yo no soy experto, es que yo no tengo, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 27, 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar lo fuerte. Y lo débil del mundo lo menospreció, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? Para que fuera, a fin de que nadie se jacte en su ¿qué? Presencia. Entonces, el Señor te escogió a ti no por lo que tú sabes, por lo que tú tienes o por lo que tú puedas dar. El Señor escogió simplemente porque Él creyó en ti. Amén. ¿Pero para qué? Para que no nos jactemos. Ah, no, es que Dios me puso a mí de pastor porque Él sabía que yo era inteligente, Él sabía que yo podía manejar. No, Él me escogió a mí simplemente ¿por qué? Por su misericordia. Por ejemplo, hermanos, veamos un ejemplo bíblico. El ejemplo de Pedro. Ese hombre era nativo ¿de dónde? De Galilea. Galilea era una tierra distante que estaba en Jerusalén, y los galileos no eran hebreos puros. Además de esto, en Galilea era una zona donde había poco nivel educativo, entonces Pedro no era tan capacitado para hacer la obra. Si nos vamos a mirar la biografía de Pedro, Pedro no era capacitado para hacer la obra. Pero Pedro tampoco venía de una familia de sacerdotes, ¿verdad? Pedro tampoco era descendiente de un escriba. Pedro era ¿qué? Un pescador de hombres. Un pescador, perdón. Pedro no era ni auxiliar en la sinagoga. Pedro no era nada de eso. Pedro era ¿qué? Simplemente un pescador. Ahora, en lo personal, si miramos el carácter de Pedro, vemos que Pedro era inconstante y era impetuoso. En cada una de sus decisiones él hacía unas cosas lo que le saliera. Pero a pesar de los defectos, el Señor Jesús llamó ¿para qué? Para convertirlo en uno de los 12 apóstoles. A pesar de la imperfección, a pesar de su ignorancia, a pesar de todo lo que tenía Pedro, Pedro fue llamado por el Señor. Tengamos en cuenta, hermanos, que durante el proceso de preparación de Pedro, en algunas ocasiones él cometió errores grandes y errores graves, ¿verdad? Como decir el día cuando él le dice al Señor Jesús que no fuera a la cruz, que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? O cuando Pedro le rogó 3 veces. O sea, en su proceso de formación, Pedro cometió errores. Pero a pesar de eso, si nosotros vemos que cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, a Pedro también le llegó el poder del Espíritu Santo. Al Señor no le importó que no fuera hebreo de hebreos, que fuera capacitado, que fuera supernova. Solo lo que importó y vio en Pedro que fue el corazón dispuesto para servir. El Espíritu Santo vino sobre ¿qué? Sobre el apóstol Pedro. Y después del derramamiento, Pedro fue una persona que el Señor usó con gran poder. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios todo lo que hizo Pedro. Esto nos deja ver, hermanos, que el llamado de Dios en nuestras vidas es solamente ¿por qué? Por su amor y por su misericordia. No por nuestros méritos, no por lo que nosotros seamos. Dice la palabra del Señor que Él toma lo necio, lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes y sabios. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, hermano. Debemos destacar esta última expresión que el texto dice, para que no se jacte en su presencia. Pues debemos de ser claros, hermanos, y tener presente que lo que somos, lo que tenemos, es simplemente ¿por qué? Por su gracia y por su amor. Porque todo proviene de Dios. Todo lo que tú
tú tienes, todo lo que yo tengo, todo lo que yo sé, todo proviene de Dios. La palabra, los dones son del Espíritu Santo, el ministerio es de Cristo, la unción del Espíritu Santo, las personas son de ¿qué? De Dios, el oro y la plata pertenecen a ¿quién? A Dios. Entonces, ¿qué es nuestro? Yo te pregunto, ¿qué es nuestro? Si el oro y la plata es del Señor, las personas son de Dios, la unción del Espíritu Santo, los dones son de Dios, ¿qué es nuestro? Nada, ¿verdad? De nosotros no es nada. Todo es de Dios. Por eso es que dice, para que nadie se gloríe. Nosotros no tenemos de qué gloriarnos, porque nada es nuestro. Escúchenme bien, hermanos. Dios no está buscando personas que sepan hacer las cosas. Dios está buscando personas que quieran hacer las cosas. Por eso es que Él nos dice en Mateo 22, 14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, muchos se preguntan, ¿cómo podré ser yo un escogido? Un elegido. La palabra de Dios nos dice que todos somos llamados por Dios, que hay un llamamiento específico de Dios para nuestra vida. Para cada uno de Dios para cada uno de nosotros Dios tiene un llamamiento, pero que depende de cada uno de nosotros si lo tomamos o no lo tomamos. Dios nos está llamando a servirle, y en ti está si lo tomas o lo dejas. En ti está, no Señor, yo ese servicio yo espero al próximo a ver qué me toca. Entonces todos somos escogidos, pero todos somos llamados, pero muy pocos los elegidos. Los personajes bíblicos que nosotros leemos en el pasado que Dios utilizó, tenían algo en particular todos ellos. No eran personas que tenían conocimiento de Dios, sino eran personas que estaban disponibles y dispuestas para lo que Dios quisiera hacer con ellos. Esa es la particularidad. Si tú vas a mirar, todos no eran idóneos, llenos, no, eran personas que estaban dispuestas y disponibles para hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Ahora yo quiero que sepas que cuando tú dices al Señor, heme aquí, envíame a mí, el Señor te coge la palabra y te dice, amén, yo te voy a capacitar. Entonces, esa palabra que es mejor no prometer y no cumplir. Perdón, esa palabra que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Que muchas veces nosotros decimos, no Señor, envíame a mí. Y cuando llega la visión de Dios, no Señor, muchas gracias. Entonces, mejor quédate calladito y no prometas que vas a cumplir. Los personajes que Dios utilizaba eran personajes que estaban dispuestos a hacer la obra de Dios. Miremos el ejemplo de Simón, de Andrés, Jacobo y Juan. Cuando Jesús le hizo el llamado, ellos estaban ocupados con su vida diaria, con su rutina diaria. Miremos el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20. Dice la palabra de Dios, andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Eran qué? Pescadores. Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés y a su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, ¿y qué? Y haré que seáis pescadores de hombres. Y pescadores. ¿Qué hicieron ellos? Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Yo pregunto, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Jacob, Juan? ¿Qué hizo Andrés y Simón cuando se los llamó? Ellos estaban ocupados, ellos estaban desocupados, ellos estaban ocupados en sus quehaceres diarios. Pero cuando Dios los llamó, ellos dejaron lo que estaba haciendo sin importarlo y lo siguieron a Él.
Algo que debemos destacar nosotros es que cuando Jesús le dijo a estas personas, sígueme, ellos no le respondieron, ven otro día que estoy ocupado. No le dijeron, ay, es que estoy cansado porque me tocó hacer doble jornada. O otros dijeron, no, es que no tengo tiempo porque me va a salir un part-time. No, ellos lo que hicieron fue seguirle, sin importar lo que estaba sucediendo. Ellos le siguieron. Ellos le siguieron sin importar, sin poner excusas. Esas personas no escucharon ni vieron al que estaba hablando, escucharon fue la voz de Dios que lo estaba llamando. Cuando Jesús le dijo, sígame, ellos fijaron su mirada en la voz que le estaba hablando. ¿Por qué debemos servir a Dios, hermanos? Porque el servicio trae crecimiento. El servicio nos enamora de Dios. Cuando tú le sirves a Dios, comienzas a conocer a Dios y a ver el poder que hay en Él, que a través de, por Él, a través de nosotros se hacen milagros. Y cuando tú comienzas a ver el poder de Dios, comienzas a enamorarte de Dios, comienzas a ver que se te abren puertas, comienzas a ver que el poder de Dios está en ti, comienzas a ver que el Espíritu Santo de Dios es tan poderoso que ha resucitado hasta los muertos. ¿Por qué debemos servirle a Dios? Porque servir a Dios es una verdadera bendición. Para terminar, yo quiero dejarnos con este versículo, Hebreos 6:10. ¿Por qué debo servir a Dios? Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, recuerda esto siempre. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Por qué debemos servir a Dios? Porque servir a Dios es una bendición. Si el Señor te está haciendo un llamado, si Dios te ha hecho un llamado de servir, no lo rechaces. No importa el llamado que hayas sentido hacer tú en la obra de Dios. Si para ti es un poca cosa, ese servicio que puso Dios, acuérdate, dice el Señor, que si quieres llegar a ser grande, tienes que comenzar por abajo. Pues estás tú sentado ahí, yo quiero que en tu corazón, en tu mente, recuerda cuántas veces Dios te ha llamado a hacer un servicio y cuántas veces tú te has negado a hacerlo. Recuerda que servir a Dios es una bendición, no un trabajo. Yo quiero pedirte el día de hoy que como iglesia no solamente nos unamos para que la iglesia crezca, eso no tiene sentido. Debemos de unirnos es para que la gente que está perdida conozca al Señor, para que los que están afuera extraviados conozcan de Dios. No es una prioridad que la iglesia crezca a 3.000, 4.000 miembros. No es la prioridad. La prioridad, como todo creyente, es que adorarle y servirle al Señor. Por eso nuestro reto hoy es, vamos a colocar nuestras vidas en manos del alfarero y pedirle perdón por las veces que nos sentimos mejor cuando servimos, cuando nos sirven y cuando servimos. Pedirle perdón las veces que hemos podido servir y hemos esquivado ese llamado, hemos esquivado esa bendición. Padre, te damos gracias a Dios, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias a Dios porque a través de ella podemos ver, Dios, Señor,